Hermanos, los que solamente nos ven por YouTube, el canal de YouTube, siempre leemos la lista de las peticiones y oramos para luego predicar. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que ustedes sepan que estamos pendientes y orando por todas las necesidades. Quiero aprovechar para saludar al hermano Humberto. Él nos ve desde Colombia. Es una noticia que hemos mantenido ya por algunos meses. Y hermano, tenga usted de nosotros un saludo fraternal y amoroso con su familia y con la iglesia. También quiero saludar a los niños. Tenemos un público de niños. Cuando vemos las vistas en YouTube o en el Facebook, pareciera una cantidad menor. Sin embargo, hay que sumarle y multiplicar a los demás que están participando en estas vistas, a los hermanos, a los hijos, a los nietos, que también están unidos a nosotros. Así que saludo a los niños. Sé que ven con interés este video y esta predicación y hacen preguntas, y qué bueno que hacen preguntas. Y así que pedimos a los papás que estén listos para contestarles sus preguntas. Leo la lista de peticiones, hermanos. Es una lista que se alarga, pero bueno, mayor es el Señor en el que hemos creído, que todas nuestras pruebas y luchas y el tamaño de nuestras pruebas y luchas no puede rebasar lo que Dios es. Pedimos oración por el pequeño Oscar Santiago. Está grave, esta es la palabra, y Dios es el que pelea su batalla. A veces decimos que los enfermos son los que pelean la batalla. No, es Dios quien pelea la batalla. Y por eso clamamos a Dios, porque Él pelee la batalla de este pequeño, y le pedimos que en sus designios esté otorgar este milagro a su familia. Oramos por nuestra hermana Ángeles y por su familia, para que Dios le fortalezca y alivie su dolor. Mantenemos nuestra oración y comunicación con el pastor Jorge Robles. Él ora por nosotros, él ora por la iglesia. Él preside un grupo de iglesias, no es una sola congregación, son muchas. Y cuando platico con él, él me dice, y oro por los consiervos, y desde luego que ora por nosotros, y agradecemos a Dios esto. Por la maestra Luz Erlinda, que agradece las oraciones que hacemos delante de Dios. Oremos por sus hijas, salen cada día a trabajar para que Dios las guarde. Por nuestro hermano Melesio y nuestra hermana Lupita, que Dios los fortalezca y acompañe. Nuestra hermana Pati agradece a Dios haberle aliviado respecto de sus ojos. Bendigamos al Señor por ello. Y también por nuestro hermano Herminio Hernández. Él ha salido del hospital, se recupera en su casa. Que Dios perfeccione su obra de salud en él. Le mandamos un saludo. Por nuestra hermana Ana María Martínez, que Dios le sostenga y mantenga la salud de su familia. Por nuestra hermana Dorita, y está constante en oración por muchos. Le vemos participar en el Facebook y en los diferentes medios de comunicación, acompañando en oración aquellas peticiones que expresamos y que son conocidas. Por la familia de nuestra hermana Lidia, ella es fiel en su esperanza, y pedimos a Dios que guarde su casa y a todos los que el Señor le ha dado. Por la mamá de nuestra hermana Leslie, ella se llama Virginia López, su mamá, está enferma y están en espera de resultados, de análisis, de estudios. Pidamos al Señor porque le dé salud, y porque además su familia tenga puesta su esperanza en Dios. La respuesta está en Dios. Y oremos por los hermanos de la maestra Leslie, para que ellos se encuentren en este camino de fe. Oramos por Antonio y Patti. Ellos pasan por esa prueba respecto de su casa, pero ellos tienen confianza en el Señor y saben que Dios es el que pelea nuestras batallas. Oramos por nuestros hermanos
pastores Pepe y Sonia en Monterrey. El día de ayer fue cumpleaños de nuestra hermana Sonia. Oramos y bendecimos a Dios su vida. Ellos atienden la iglesia del Señor allá y hay hermanos enfermos. El hermano Jaime, que escuchamos esta mañana, que se recupera ya de COVID, y hay una hermana más, la hermana Jessica, que es misionera de la iglesia, que también se encuentra hospitalizada. Pidamos a Dios que envíe salud a ellos por su grande amor. Por la hermana de Alicia, ella es amiga de mi hija Dulce y sufrió un accidente, y su hermana que iba con ella también ha sufrido y tiene un infarto cerebral. Entonces requiere un milagro. Pero yo quiero decirles esto, y es muy importante: cuando las personas que nos rodean, nuestras amistades, nos piden oración, están participando de un acto de fe. Pidamos a Dios por ellos. El Señor hará lo que Él sabe. Por el hijo del pastor Ricardo Suárez, él es mi primo, atiende una congregación en Teoloyucan, en el Estado de México. Su hijo ha sido intervenido por un problema de apéndice, y el Señor ha tenido misericordia, tiene misericordia, y le decíamos a él en un mensaje que esto es por amor del nombre del Señor. Oremos por el señor Rogelio Hernández, papá de nuestros hermanos Hernández Pérez. Está enfermo y siente una gran soledad. Dios tiene sus planes y pedimos por su salud y por un encuentro con el Señor Jesús. Pidamos a Dios también por el señor Juvenal Lázaro. El martes será sometido a una cirugía de columna. Su esposa, nuestra hermana Mónica, pide por él, y nosotros le dijimos que estaríamos orando por esta necesidad y por todos los enfermos de COVID, por todos los que enferman y pasan por esto. Pidamos a Dios, Él tiene poder para parar todo esto, mas es necesario que nos humillemos delante de Él. Oremos. Señor, te damos gracias al reunirnos. Es grande nuestra lista y no están todos, tendríamos que decir. Sumamos cada día a los que sabemos que tienen esta condición de necesidad. Te pedimos milagros, porque esto es lo que necesitamos. Todo lo que ponemos delante de ti solo puede ser resuelto en el poder que tú tienes. Por los enfermos, que no son pocos, son muchos. Por los que pasan por diferentes pruebas, te pedimos. Hemos leído, Señor, esta lista de peticiones, pero queremos traer en la oración al señor Rogelio Hernández. Conoce de ti, ha oído de ti. Tú tienes tus tiempos. No solo te pedimos que lo sanes, Señor, que Él tenga un encuentro contigo. Ponemos a los niños en tus manos. Escuchan y ven estas predicaciones. Y nos alegra que sea así. No se apartarán de tu camino. Nos alegra, Señor, pedirte por nuestro hermano Humberto, de Barranquilla, en Colombia.
va siguiendo, Señor, las predicaciones. Bendícelo con los suyos. Te pedimos por Javier y Arcelia en Chile. También pendientes, Señor, de estas predicaciones. Bendícelos con sus hijas. Suple toda necesidad. Te rogamos, Señor, por Óscar Santiago, este pequeño, de días. Tú tienes poder, Señor, para sanarlo. Alegra el corazón de sus padres. Te pedimos un milagro. Bendice a nuestros hermanos en Monterrey. Bendice a estos pastores que amamos. Fortalece a nuestro hermano Pepe y a nuestra hermana Sonia. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana, por su aniversario. Por el hermano Jaime y la hermana Jessica enfermos. Ten piedad de nosotros. Por Ricardo Suárez, hijo, hospitalizado y convaleciendo de esta cirugía. Bendícelo, Señor. Te pedimos por el esposo de nuestra hermana Mónica. Da sabiduría a los médicos que lo atienden. Bendice a cada familia. Bendice a la maestra Luz Erlinda, a sus hijas, guárdalas, escóndelas de todo mal. Te pedimos, Señor, por la mamá de la maestra Leslie, por sus hermanos. Llévalos en fe. Te rogamos por el pastor Robles, enfermo, pero manteniendo firme su esperanza. Sé con nosotros, bendice, Señor, a la amiga de Dulce, a su hermana. Un accidente, sí, pero ocasión de volverse a ti, ocasión de buscarte, por cada uno de los que tenemos en esta lista. Bendícenos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como siempre me cuesta trabajo encontrar el título de nuestra predicación. Y casi al final es que podemos tenerlo y poderlo poner en el boletín. ¿Qué nombre al tema de esta mañana? Finalmente me he decidido y le he llamado El Rey y las Asnas. Porque aquí prácticamente comienza una historia de fe y de incredulidad y la respuesta de Dios. Yo no diría unas asnas. Bueno, no sabemos el valor de una asna, ni siquiera
en nuestro país. Pero tengamos por cierto, que las asnas en el oriente eran animales, sí, de carga, pero también de transporte. La Biblia nos dice que Absalón, el hijo del rey David, viajaba en una asna. ¿Y qué no decir de la entrada del Señor Jesús a Jerusalén? En un pollino, dice la Biblia, hijo de asna. Era un símbolo de riqueza en Israel. Porque además era costoso contar con ellas, tenerlas. Así que entonces podemos entender lo que la Biblia nos dice acerca de este momento. Cis, padre de Saúl, ha perdido unas asnas. Se han ido, han caminado, galopado tal vez diríamos, y se han alejado. Y él está preocupado por esta causa, de tal manera que llama a su hijo Saúl y le dice que tome de la servidumbre quien le acompañe para buscar estas asnas. La Biblia nos dice que después de 3 días de buscar sin hallarlas, Saúl decide regresar. Es tiempo de volver. Toma contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y así lo hizo, dice la Biblia. Así hablamos, si la Biblia lo señala, de estos 3 días recorriendo la tierra sin haber tenido éxito. Es entonces cuando a la demanda del pueblo de Israel delante de Samuel, el sacerdote, del que ya hablamos ungiendo al rey David, y hoy tenemos un retroceso en el tiempo, porque es importante, Dios le ha dicho a Samuel, si el pueblo quiere un rey, dales un rey. No te han desechado a ti, sino a mí. Dios era el rey de Israel, gobernaba a través de un sacerdote, pero el pueblo quería ser como todos los pueblos de la tierra. Entonces querían tener un rey. Pensaban en alguien que los guiara en la batalla, alguien que los juzgara y gobernara, alguien que mostrara el poderío de Israel. Y Dios consintió en ello. Y le ordenó a Samuel, el sacerdote, que fuese para cumplir la voluntad de Dios, nombrando a este hombre que buscaba las asnas, porque a él lo habría de ungir como rey de Israel. Así que dice la Biblia que vino Samuel hasta el Carmel, porque Dios lo llevó allí, porque Dios le ordenó ir allí. Allí habría de darse el encuentro entre Saúl y Samuel. Al no encontrar
que sería rey en Israel, las asnas, decide volver, pero él piensa que puede haber un hombre de Dios que le diga dónde están las asnas. Fíjense qué tan importante era el asunto, que busca la respuesta en Dios. Así que Samuel es llevado hasta el Carmel y Saúl es invitado por su siervo, el que ha llevado, para que consulte con el sacerdote, con el vidente, que así se llamaba, dice la Biblia antes, a los profetas. Y entonces decide venir a él y trae consigo una ofrenda, dice la Biblia, medio ciclo de plata, porque es todo lo que tenían. Y vinieron al encuentro de Samuel. Y Samuel ya lo esperaba, porque Dios había llevado al sacerdote hasta el Carmel. Y cuando Samuel ve venir a Saúl, Dios le confirma y le dice: este es el que he elegido para que sea rey sobre Israel. En Samuel hay un ejemplo constante de fe y de temor reverencial delante de Dios y de obediencia. Él había gobernado al pueblo de Israel por 40 años y siente que cuando el pueblo quiere un rey, lo está desechando a él. Pero obedece la voz de Dios y va hasta el Carmel para hacerle saber a Saúl lo que Dios tiene para él. Todo lo que hay en Israel es para ti y para la casa de tu padre. Y Saúl se sorprende. Este buscador de asnas se sorprende. ¿Cómo? ¿Por qué el vidente, por qué el sacerdote le dice estas cosas a él? A él que se siente pequeño en su ánimo, pero que Dios ha decidido que sea rey sobre Israel. Y cuando lo ha elegido, y cuando Dios ha determinado esto, Samuel le dice a Saúl que vuelva a su casa. Y después Samuel reunirá a todo el pueblo e irá apartando a la gente para mostrarles la respuesta de Dios a lo que ellos habían pedido. Primero separa de entre las 12 tribus de Israel a la tribu de Benjamín. Y de allí va separando la descendencia hasta llegar a la casa de Cis. Y llegando a la casa de Cis, a la descendencia de Cis, que esto quiere decir la casa, entonces elige a Saúl para proclamarlo rey. Pero ¿saben? Este que ya sabía, porque Samuel se lo había declarado en el Carmel, que sería el rey de Israel, cuando van a proclamarlo delante de todo el pueblo, se esconde entre la paja. Se esconde entre lo que hoy diríamos la pastura, el alimento de los animales. Y tienen que irlo a buscar para proclamarlo rey.
Y entonces, un grito de algarabía, un grito de gozo de todo el pueblo respecto de Saúl. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! A partir de entonces, él sería quien encabezaría a los ejércitos de Israel en su lucha contra los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? ¿Quiénes eran los filisteos y siguen siendo hasta hoy los filisteos? Bueno, aquellos que fueron echados fuera de la tierra prometida, aquellos que habitaban la tierra cuando Josué llegó con el pueblo de Israel. Y en una conquista, en una guerra de conquista, Israel tomó aquellas tierras. Pero los pueblos que rodearon a las tribus de Israel eran y son sus enemigos, habiendo una batalla, una guerra constante de ellos contra el pueblo de Dios. Por medio de Samuel, Saúl recibe órdenes de pelear contra los filisteos. Y entonces va, pelea con ellos, es vencedor. Era un hombre valiente en la batalla, no siempre. Y cuando regresa de la batalla, después de haber vencido a sus enemigos, pero después de haber desobedecido a Dios, y me referiré a ello un poco adelante, Saúl se siente un conquistador. Saúl se siente un héroe y construye un monumento, dice la Biblia, que recuerde su victoria, no la de Dios. No le está dando la gloria a Dios. Y cuando aquel monumento, hemos de entender, piedra sobre piedra, ha sido erigido, entonces Saúl da vuelta alrededor de él, mostrándose al pueblo en victoria, sin declarar, sin reconocer que ha sido Dios el que ha vencido a los filisteos. Pero hay algo más. Dios le había ordenado a Saúl por medio de Samuel que no tomara nada de lo que había en esta tierra, sino que destruyera todo. E incluso que diera muerte a todos. Y uno a veces piensa, ¿por qué? Porque cada vez que el pueblo de Dios se mezclaba con los pueblos paganos, las costumbres de ellos y su culto, lograban vencer a Israel, alejándolo de Dios. Por eso Dios había dado esta orden, que Saúl había desobedecido, porque habían tomado de lo mejor, de los tesoros de los filisteos, y los habían traído consigo. Viene el profeta Samuel al encuentro de Saúl después de la batalla y se encuentra con este monumento erigido a la gloria de Saúl, no a la gloria de Dios. No ha ofrecido un sacrificio delante de Dios, no. Y entonces Saúl miente y le dice al profeta Samuel,
que ha obedecido la palabra de Dios. Ha vencido a los palestinos. Por tanto, pareciera que Samuel debiese sentirse muy alegre, pero le dice a Saúl: ¿qué es eso que se escucha? ¿Era el balido de los animales, de las ovejas, de los corderos? Solamente la punta de la madeja de la desobediencia. Y vuelvo a repetir, Saúl miente. Y dice: esto es lo que hemos traído para sacrificar a Jehová tu Dios. Así le dice al profeta Samuel. Has desobedecido. Has desechado a Dios. En la desobediencia también está el pecado. ¿Por qué en la desobediencia está el pecado? Porque la desobediencia está manifestando la incredulidad. No es una ley lo que tenía que obedecer Saúl. No. Es una orden precisa respecto de lo que debía hacer, y desobedeció. Y no le dio la gloria a Dios. Y erigió aquel monumento. No hay camino más certero para alejarse de Dios que desobedecerlo y darle la gloria a los hombres y manifestar incredulidad para con Dios. Esto hizo Saúl. Y el profeta se lo dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Porque como pecado de adivinación. Hermanos, la Biblia condena la adivinación. Es muy triste el final. Es muy triste la muerte de Saúl. Pero es más triste que antes de morir consultó a una adivina en Endor. Pecado más grande. Atribuirle a Satanás poder. Y buscarlo como lo buscó Saúl. Pecado de adivinación. Es la rebelión. Es lo que has hecho. Es la desobediencia. Es tomar el botín, porque con ello llevas la contaminación en cuanto a la fe a tu pueblo. Y como ídolos e idolatría, la necedad, la obstinación. Había sido necio Saúl, muy necio. Y entonces Dios lo ha desechado y Dios lo desecha. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, le dice Samuel, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Tú desechaste a Dios, ahora Él te desecha. Ya no tendrás respuesta. Había ido en pos de la idolatría. Había consentido la idolatría. Por eso la Biblia dice que había desechado a Dios. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios. ¿Por qué desecha el hombre
la palabra de Dios, porque no quiere creer en Él, porque prefiere creer en el hombre mismo, o prefiere creer en los dioses paganos. Por tanto, también Él te ha desechado para que no seas rey. No hay cosa más terrible que la apostasía. La apostasía es creer en Dios y abandonar esa fe para creer en lo que Satanás ofrece. Muy triste decirlo, pero así fue con Saúl. Samuel recibe una orden. Y aquí la parte enriquecedora, positiva de nuestra consideración esta mañana. Y la liga a la historia de David, de la que, como hemos dicho, nos encargaremos por las próximas semanas. Dios llamó a Samuel y le dijo: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Jehová había elegido, y como ya lo sabemos, porque nos hemos referido a ello, eligió a David para que fuera el segundo rey de Israel. Y esa es la palabra que Samuel le dice a Saúl, corrijo. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, conforme a su corazón. David es un hombre. Y veremos toda su humanidad. Pero la Biblia da testimonio de que David nunca se postró delante de los ídolos, de los dioses paganos. Su corazón estaba siempre en Dios y él es un hombre elegido conforme al corazón de Dios, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, conforme al corazón de Dios. Aquí se manifiesta la fe. Aquel pastor de ovejas, aquel había visto la gloria de Dios. Lo ha declarado. Y lo hemos dicho antes. Cuando dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él tiene puesta su fe en este Dios. Y así será. Triste, muy triste, el contraste. Saúl permitiendo la idolatría. Saúl no dándole la gloria a Dios. Saúl construyéndose un monumento conmemorativo. Saúl dando vuelta alrededor de este monumento. Saúl mintiendo. Saúl codiciando. Saúl desechando a Dios. Desechado de Dios. Dios pues ha elegido un hombre presente siempre en el corazón de Dios.
un hombre no inclinado a la idolatría, para que sea el segundo rey de Israel y para que de su descendencia naciera el Salvador del mundo. Por eso es tan importante esta parte de la Biblia, porque nos liga a la salvación que es en Cristo Jesús. Dice la Biblia que después de este encuentro de Samuel con Saúl, nunca más volvió a verlo, y nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente de pecado, Él no ha pecado. Pesa en su corazón que Saúl haya ido en pos del maligno, que Saúl se haya convertido en un apóstata. ¿Acaso por eso el Señor lo puso por rey de Israel? Para que pudiésemos entender la diferencia entre uno que desecha a Dios y es desechado, y otro que está en el corazón de Dios y permanece siempre en fe. Seamos obedientes a lo que Dios nos ordene. No hay razón para desobedecer. No vayamos a la adivinación. No vayamos a la necedad de negar la gloria de Dios. Seamos fieles, porque nuestro camino lleva al cielo. Oremos. Te damos gracias, Señor. Esa es una historia triste. De cómo este rey buscador de asnas en su juventud, convertido por ti en un guerrero, escondido entre la pastura, vencedor de sus enemigos, pero glorificándose él mismo, desobedeciendo y mintiendo, cuyo fin se da en la apostasía misma, en la adivinación. Así murió. Te rogamos que tú nos bendigas en esta palabra, sometiéndonos con alegría a tu mandato, y que en aquellas horas en las que nos hagas victoriosos, te demos la honra y la gloria a ti. Que nuestro corazón no se aparte de ti, ni en la prueba, ni en la necesidad, ni en la enfermedad, ni en la lucha.
confírmanos en fe, pues nuestro camino llega al cielo. Bendito seas, Señor. Bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.